Estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Vamos con nuestro primer invitado del día. Se trata de Rafael Amador Figaris, director de la Regional 15 de Educación del Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Los Alcarrizos, y director de la Escuela de Graduados del Recinto Santo Domingo de UTESA. Bienvenido. Un placer tenerte con nosotros, Rafael. Gracias. Buenos días a ustedes. Gracias por la invitación. Estamos aquí para compartir con ustedes varias informaciones. Hay mucho tema, Rafael, con respecto a la educación. Claro que sí. El inicio del año escolar. Claro que sí. El tema de la discusión del recorte al presupuesto, en fin. Y está incluso la virtualidad, el tema de virtualidad. No sé cómo usted lo ha estado haciendo. No sé si sobrevive algo en el sistema educativo nacional de la virtualidad que se preserve como elemento renovador permanente. Es decir, que cuenten un poco. Comencemos por la primera tarea, la que tiene como director de la Regional 15. Sí. Gracias, don Percio. Un saludo a todos los que nos están mirando en este momento y decirles que nosotros todos nos encontramos inmersos en el Ministerio de Educación, haciendo todos los preparativos necesarios para obtener un año escolar o un inicio de año escolar exitoso. En este momento estamos también trabajando lo que son las pruebas nacionales, la segunda convocatoria, que cabe resaltar que este año, 2022, tuvimos un porcentaje de aprobación mayor al del año 2019. En cuanto a los preparativos, estamos sacando básicamente esas butacas que están en malas condiciones, sustituyéndolas por nuevas. Se están acondicionando los centros educativos para que los estudiantes cuando lleguen estén en óptimas condiciones. Se está designando el personal que hace falta para poder dar un servicio mejor, mayor, eficiente, y sobre todo estamos capacitando a los docentes a nivel nacional con relación a lo que son las formaciones de los diferentes niveles, modalidades y diferentes programas. Estamos obviamente dándole respuestas a lo que son las demandas de las inscripciones por la migración obviamente de colegios a escuelas públicas, de más de 300,000 estudiantes que sus padres quieren que estudien en escuelas públicas, especialmente en esas que tienen un sentido como religioso, que de alguna manera es la que más tienen demanda, porque ahí hay un poquito más de qué sé yo, de disciplina, de control. Esas son escuelas que el gobierno en el pacto educativo asumió. Esas son escuelas que son... Pero que son dirigidas por curas. Sí. Son dirigidas por sacerdotes. Que eran privadas y pasaron a ser... Exactamente. Financiadas por el sector público, pero que sí. Por convenio, por convenio. Si fuera así, deberíamos hacer un poco de cura nosotros. En esta zona, ¿qué déficit de aulas se tiene a propósito de que se advirtió que iba a haber alquiler de aulas para poder suplir las deficiencias? Teníamos un gran reto como regional. Ustedes saben que especialmente en el Distrito Nacional hay poco espacio donde poder construir. Lo que hemos hecho es aprovechar los mismos espacios existentes, que básicamente eran espacios muertos, y se han hecho algunas divisiones con Chirroc. Por ejemplo, le puedo decir que al día de hoy, y le anunciamos al país y a nuestro ministro también para que nos siga dando el apoyo, al señor Ángel Hernández, que tenemos 267 nuevas aulas en la Regional 15. Y vamos a tener también 3 planteles educativos que van a ser... Es decir, a los mismos planteles le agregan otras áreas. Sí, se aprovecha el espacio físico. Y en el caso de Herrera, entran 3 centros nuevos, que uno de ellos se llama la Ercilia Pepín, la otra se llama la Casandra Damirón y la otra se llama la Elsa Mojica, que van a albergar aproximadamente 3.500 nuevos estudiantes. ¿Y de dónde salieron esas nuevas estructuras? Esas estructuras básicamente es parte de los recintos que están con el tema que tenían de la parte legal, que tenían O sea, que no se habían podido concluir y ya se un retraso. Claro que sí, la Dirección de Infraestructura, adjunto del señor presidente Luis Abinader, han
ya hecho los prestos para que los contratos con esos ingenieros que de alguna manera no han podido cumplir, ya empezaron a rescindirlos en el día de ayer con el nuevo consultor jurídico del Ministerio de Educación, y realmente hay una voluntad, y creo que aprovechar para también motivar que eso del 4%, aunque ya el gobierno se refirió a eso, aparte de que es una lucha ciudadana de todos nosotros, hay oportunidad todavía para seguir elevando el sistema educativo a los niveles que nosotros queremos. ¿Hay temas suficientes como para Claro hacer la que sí, inversión? hay muchos temas que son necesarios y que están ahí, y uno de esos son esos más de 700 planteles. Rafael. Pero, porque son 217 que ustedes han logrado, digamos, agregar en los espacios que ya estaban disponibles, más estos 3 centros. Sí. Pero se habló de una deficiencia importante de aulas. ¿No va a haber en esta regional que alquilar ningún aula? Sí, claro que sí. Nosotros hemos sometido a la dirección administrativa aproximadamente más de 15 alquileres, que entre eso incluye colegios, obviamente, que no pudieron continuar por el asunto de la pandemia. Su matrícula bajó y optaron para ofertar el local, que algunos tienen 10 aulas, 12 aulas, 15 aulas. Mayormente los alquileres están orientados a los alcarrizos. Se habló en un momento de que faltarían 12.000 profesores. Me imagino que al agregar ustedes estas aulas, están abriendo nuevas sesiones. Se supone que, claro que sí. se va a requerir más personal. ¿Cómo lo están solucionando? ¿Cómo lo han Mire, el número general realmente depende del Viceministerio de Servicio Técnico Pedagógico. Ahora, el número de la Regional 15, en el día de ayer nosotros fuimos convocados por la directora de Gestión Humana, y básicamente con los nuevos alquileres y las nuevas aulas estuvimos demostrándole con datos que pueden ser verificados en el día de hoy que a nosotros nos hacen falta aproximadamente 526 profesores para poder suplir esa demanda o esa nueva apertura de estas aulas que entran ahora en este nuevo año escolar. 526. ¿Qué perfil de profesores necesitaría? Entran ahí profesores de nivel inicial, profesores de nivel primario, profesores de nivel secundario de las áreas de lengua española, matemáticas, también de ciencias sociales, ciencia de la naturaleza. ¿Cómo se contrataron estos profesores? No, recuerda que todavía hay profesores que están en el banco de elegibles. Exacto, que fueron contratados, pero no están asignados a ninguna... No, pasaron el concurso. Exacto. Ustedes saben que recientemente finalizó el concurso. De esos 29.000 que pasaron en ese momento, solamente se designaron aproximadamente unos 24.000. Quedan todavía 5.000 en el banco de elegibles. Exacto. Que de ese banco de elegibles nosotros pudiéramos, claro que sí, ser alimentados con esos docentes que están ahí, y si de alguna manera no da para no solo para la Regional 15, porque recuerden que todas las demás regionales están en eso. Rafael, esta es la más grande. Una de ellas, la 10 es más grande en población y en dimensión, sí, pero estamos en la capital nosotros. Rafael, veo que la cobertura que tiene ese Distrito Nacional, sí, Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos. Me imagino que, dado esos 3 escenarios, es posible que hayan características diferenciadas en el orden social y posiblemente de la infraestructura. Sí. ¿Qué tan diferentes son las escuelas en esos 3 escenarios? Realmente cada contexto trae su realidad. Por ejemplo, no es lo mismo la población de aquí, de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, que está rodeada de personas de otra estirpe, por decirlo así, a los niños, o no los niños, sino la demarcación, por ejemplo, que rodea los Guandules, Guachupita, La Ciénega, lo que tiene que ver con la Sursa, el Capotillo, el 70 del Caliche de Cristo Rey, y obviamente también en Villaverde, allá en Atonuevo, que tiene que ver con Herrera. Y hay múltiples diversidad de características, pero lo más importante es que a pesar de las diferencias, siempre hay un personal, en este caso hemos palpado eso, y también esos municipios que tienen como algo diferente y especial con respecto al trato. Que a pesar de quizás su baja
su bajo ingreso económico no pierden como ese sentido humano y eso nos motiva a nosotros a poder seguir haciendo un gran Mencionó trabajo. ahorita el tema de las butacas. Sí, Y me imagino que al agregar estas aulas, Sí. no solo se necesitan profesores, hay que introducir butacas. Pero Así hablaba es. de la reparación. Visitando el Infotep el día pasado, me encontré un recorrido que me dieron, un bolsón de butacas rotas y pregunté por ella. Y me dijeron que ellos reparan las butacas del sistema educativo nacional. ¿Ustedes lo hacen con Infotep o hay algún mecanismo? hay múltiples estrategias para aprovechar sobre todo el tiempo y los recursos. En el caso, por ejemplo, hay una dirección que se llama Servicios Generales, que es la que coordina todo lo que tiene que ver el tema de los mobiliarios. En este caso, el viceministro saliente, Julio César de los Santos, por instrucciones del ministro Ángel Hernández, autorizó a que se puedan realizar desde los centros educativos esas reparaciones para así poder aprovechar el tiempo y que no nos llegue el inicio y que realmente nos falten butacas o cualquier tipo de mobiliario. O sea, hay una apertura a que no solamente pueda contribuir el Infotep, sino también las direcciones regionales y distritales adjuntos de todos los centros tienen la autorización, obviamente siguiendo el protocolo administrativo para poder reparar y poder suministrar las butacas suficientes para que nuestros estudiantes puedan ¿Por estar qué se dejó sentados. esto para tan tarde? Bueno, yo diría que Porque el cambio, todos sabemos que el año escolar empieza. sí, realmente ¿Cuándo que comienza el año? el 19. O ya inició para nosotros de manera docente desde el día primero, pero para el caso de los cambios que se han dado, en este caso ha podido ralentizar un poco quizás esos procesos que ayudarían a que nosotros pudiéramos fluir un poquito mejor. Y ya creo que sí que las cosas van caminando mucho más. Obviamente tenemos el tiempo arriba, no podemos perder ni un segundo y sobre todo a nuestras autoridades que de alguna manera nos sigan apoyando para Rafael, poder darle respuesta a esas necesidades. Ayúdenos a entender esto. El horario que se está siguiendo en las escuelas actualmente, ¿cuál es? ¿De 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde? Hay centros que funcionan de 8 a 4, que son 4. jornada escolar extendida, y Ok. hay centros que funcionan jornadas regulares. Con ¿Qué horario regular. proporción? Eso, nosotros, por ejemplo, de 560 centros educativos que tenemos, tenemos 202 centros que son jornada escolar extendida. Extendida. Que O es sea, de que es 8. menos de la mitad. Sí, sí. ¿Eso porque dónde están ubicados? ¿Más en el Distrito Nacional? sí, más en el Distrito Nacional que en los otros 3 municipios de la capital. Ok, ¿qué se está suministrando a los estudiantes en las escuelas? Aparte de la alimentación. Los ¿Están dando los libros, Los útiles? uniformes, que en este caso aprovecho para motivar al director del INAVIE, el cual le hicimos una requisición para que de alguna manera los estudiantes de los barrios que acabé de mencionar ahorita, que son de zonas vulnerables, le llevamos una comunicación y le enviamos un correo para que de alguna manera estos estudiantes sean tomados en cuenta. Obviamente se empezó o se ¿Y inició. ¿Por qué tomar en cuenta? ¿No se supone que es una política general establecida que se dan los uniformes? Los uniformes se distribuyen según los índices de pobreza. Por ejemplo, recientemente, en el caso de Barahona, en el caso de San Juan, en el caso de Elías Piña, esas provincias son Ok, las que principalmente... Vamos a verlo. Es decir, usted decía, los que viven en la zona 1 del distrito, ahí no se da uniforme. se da. ¿Y cómo? Se da, por ejemplo, hay sectores como Los Kilómetros, que en este caso están unos barrios que se quedan... digamos, sí. barrios insertados dentro de dentro de los la popis, modernidad, como dicen. Dentro de los popis, sí. Ahí se da entonces uniforme. Claro que sí. Y se tienen ubicados. Entonces, si se tienen ubicados, ¿por qué requerir a esos barrios que se supone que el sistema lo debe tener Sí, visibilizado? usted sabe que también en el INAVIE, por procesos administrativos y esos cambios que se producen retraso. muchas veces se ralentizan las cosas que Ok. normalmente se realizan. Muy bien, ahora vamos Yo a ver. simplemente le di un toquecito para que se recuerde. Se dan los libros también. Sí, Todo. y se dieron. ¿Todos los libros se le dan a todo el mundo o solo los libros se usan como se dan los uniformes? No, los sectores los libros, en el caso, por ejemplo, de la gestión del exministro Roberto Fulcar,
se le dieron a todos sin excepción. A todo el mundo. A todo el mundo. Fueron más de 9 ¿Y millones los de libros virtuales a cuáles niveles están Al nivel destinados? secundario. Al nivel secundario. Sí, fueron 2 millones y pico de libros. ¿Hay certeza de que todos los estudiantes van a tener acceso a esos libros? Claro, porque esos libros son digitales. O sea, desde cualquier teléfono, laptop que tienen todos los ¿Cómo estudiantes se tiene ya. acceso a esos libros? ¿Se le da un código a cada código No, de acceso? es a través de un link. De un link. De un link. El estudiante le manda el link y el estudiante Exactamente, tiene acceso. O sea, que exactamente. tiene que tener internet. Sí. Exacto. Y que, por cierto, la mayoría de los centros, por ejemplo, en el caso de la Regional 15, en un 95% tenemos internet, gracias a Dios, de manera que están en las aulas con Y en la multiplicadores. casa, los muchachos pueden tener disponibilidad porque muchas de los estudios Esa se es una hacen en la facilidad, casa. correcto, es una facilidad. Ahora, vivimos la experiencia de la pandemia y usamos la virtualidad en muchos casos. ¿Qué se queda de lo que hicimos en la pandemia como un elemento agregado que venga a mejorar el sistema educativo? ¿Se salvó algo de eso Sí, sí, o vamos a volver a hacer como lo hacíamos antes de la pandemia? Realmente esta experiencia de la pandemia y luego pasar a la parte presencial nos ayudó en muchos aspectos. Primero, sobre todo en la familia. Creó un vínculo más de estar juntos, de ese apoyo emocional que los padres realmente deben darle a sus hijos, porque de alguna manera la calidad de la educación y los resultados significativos que todos nosotros esperamos depende también de ese rol que juega la familia con sus hijos. No solo el tema del docente en el aula cumpliendo con el desarrollo de sus contenidos con las diferentes estrategias lograr los aprendizajes, pero de alguna manera nos mostró varias cosas. Nos mostró que realmente lo de la pandemia no estábamos preparados, por decirlo así, como país, y no solo nosotros, a nivel mundial. Nadie estaba preparado. Nos mostró también que esa república digital que de alguna manera de que existía era falsa, porque ninguno de los centros tenía la conectividad, ninguno de los estudiantes tenían sus dispositivos electrónicos, lamentablemente, hay que decirlo, porque la muestra está ahí. Creo que eso nos ayudó a poder ver la necesidad. Entonces, viendo la necesidad, entonces el Estado de alguna manera propició que todos nosotros de alguna forma tuviéramos acceso a lo que son los dispositivos electrónicos y reducir la brecha digital entre ricos y pobres. Pero en sentido general, los resultados que se tienen, las evaluaciones que se han hecho, incluyendo la del Banco Mundial, es que un altísimo porcentaje del estudiantado no pudo aprovechar la modalidad de la educación a distancia. Los resultados que salieron no fueron del año 2020, fueron del año 2019. Eso de alguna manera habría que los doctores en educación... No, pero yo me refiero al estudio del Banco Mundial respecto a la educación durante la pandemia. Bueno, de alguna manera recuerda que hay unos estándares que de alguna forma no se pueden aplicar bajo contextos diferentes. O sea, yo no puedo medir a un pelotero en el Yankee Stadium, igualmente, aunque esperamos tener el mismo desarrollo, a un pelotero en el Capotillo, en el agua, en la Sursa. O sea, el resultado de alguna manera puede traer diferencias, pero midiéndolo en base a su realidad, a lo que había, a lo que no había, a lo que estaba disponible y los resultados a esperar, nosotros como país, sobre todo, salimos muy bien, porque no solo el aprendizaje y esa actividad de mantenerse... ¿Y cómo sabemos que salimos muy bien si no se hizo evaluación? Se hizo evaluaciones, claro que sí. ¿No se dieron exámenes? Sí, los profesores no. Oh, ¿cómo que no? Ajá. Y los estudiantes... ¿No se dieron? Claro que sí, no. Los estudiantes no fueron promovidos así, no. Pero eso fue lo que comunicó el ministerio. No, los estudiantes no promovieron así, ¿Y no. cómo fue la evaluación? Cada profesor tiene la responsabilidad de aplicar el sistema de evaluación según las ordenanzas que están establecidas, no de ahora, desde el año 1996. Pero el mismo ministro en su momento dijo que no iba a haber una evaluación mediante exámenes. No voy a Como contradecir. que la idea era que todo el mundo pasaba. No, Eso fue lo que se informó. No, quizás ahí hubo una confusión, pero no. Siempre hay, yo como docente, por ejemplo, aplico siempre mis estrategias de evaluación. Pero a propósito de esta inquietud, vamos a ver lo siguiente. Lo que ha dicho el Banco Mundial sobre específicamente la pandemia, pero el actual ministro, sí, me pareció que dijo
que apenas el 5% de los estudiantes había sido impactado por los efectos del 4%, la inversión del 4%. Usted que está dentro del sistema, que está dirigiendo un área del sistema, y esta discusión del recorte al presupuesto, pues obviamente debe traer una discusión más seria, más profunda, sobre el sistema educativo nacional. ¿Qué es lo que el país, a dónde es que tenemos las falencias? ¿Cuáles son las fallas? Usted mismo decía que, bueno, hay padres que quieren que sus hijos vayan a unas escuelas, a una determinadas escuelas que tienen más disciplina. ¿A dónde es que estamos fallando? Que la escuela no tiene un estándar de calidad apreciable en sentido general como para tener todos nuestros estudiantes, capital humano, recibiendo lo que tienen que recibir. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sin contradecir a nuestro nuevo ministro, el señor Ángel Hernández, realmente para que haya aprendizaje deben de estar las condiciones necesarias, y los recursos pertinentes para que de alguna manera el centro pueda funcionar en óptimas condiciones. Pero para que un centro funcione en óptimas condiciones, recuerden que hay un distrito educativo, hay una regional, hay un equipo de técnicos que de alguna manera se debe motorizar para poder llegar al centro, a poder de alguna forma desarrollar lo que el Ministerio de Educación remitió o dijo que se tenía que hacer. Entonces, nosotros entendemos que desde el primer día que inició la gestión del gobierno, todos los recursos realmente han ido orientados a los centros. De eso hay muestra significativa porque en los últimos 2 años la planta física ha sido acondicionada en mayoría de 5.500 planteles educativos que tienen agua, que tienen ornato, que tienen internet, que tienen mejores condiciones. Los profesores que fueron suplidos ahora con el tema del concurso de oposición, que se nombraron más de 24.000 profesores, el personal administrativo, en fin, yo creo que todos debemos de cumplir con nuestro rol, eso sería lo primero, los directores de centros educativos, asumir su responsabilidad con mucho ánimo, con entrega y tratar de que eso se transmita ellos como líderes a sus docentes y a toda su comunidad, porque los directores de centro tienen la oportunidad de poder involucrar lo que es el sistema, la comunidad entera. Eso quiere decir los padres, la junta de vecinos, la sociedad civil. Y entonces yo creo que desde el centro se puede lograr, dependiendo la motivación y el compromiso que tenga ese director de centro, no solo de las autoridades del gobierno, no solo de nosotros como incumbentes del ministerio, sino desde el centro. Yo creo que sí se pueden hacer las transformaciones que se requieren, siempre y cuando haya voluntad y sobre todo lo que decía al principio, que las familias asuman también ese compromiso en la casa de no solo enviar los hijos a la escuela, sino darle ese seguimiento y sobre todo el apoyo emocional, porque el que no se siente bien emocionalmente y no tiene realmente sus necesidades principales cubiertas, es imposible que en un salón de clases se concentre a aprender cualquiera de las asignaturas que se están impartiendo. Bueno, lo que pasa es que a veces en esos salones de clase cuesta hasta que llegue el maestro. Bueno, va a depender de, como les dije, del director del centro, que realmente es el gestor principal, el gerente. Bueno, más que del director del centro depende del ADP, porque el año pasado se tuvo una pérdida importante de horas escolares que nunca fueron repuestas. Eso ahí ya las autoridades pertinentes, en este caso el gabinete y el Consejo Nacional de Educación, tendrán que ver cómo manejarían eso con uno de los gremios más importantes que tiene el país y que obviamente ellos pueden ser parte esencial de lograr esa transformación que todos nosotros esperamos, de elevar los niveles de aprendizaje que todo el mundo básicamente espera y que nosotros podamos ser referencia a nivel internacional de que realmente la República Dominicana en muchos aspectos ha sido buena. En deporte hemos sido buenos, ahí tenemos a Albert Pujol que ya tiene a 5, según no me equivoco, a 5 jonrones de llegar a los 700, eso todo el mundo está a la expectativa, identificado con él, de que le den más juegos. Atención al manager de San Luis. Sí, lo que pasa que le dé más juegos. Lo que se logra en deporte no se logra en educación, lamentablemente. Porque en la evaluación PISA estamos en último y penúltimo lugar en todas las categorías. Qué bueno que llegue ese ejemplo. Fíjate que mencionaba yo siempre la motivación, y lo he hecho ya referencia varias veces. La motivación es el motor que impulsa a los seres humanos. En el deporte es fácil porque hay ese deseo de hacerlo bien, ese deseo, esa voluntad de lograr ser
una estrella, de lograr poder sacarla en el 9º inning con los jugadores, aunque estemos perdiendo. Se ve esa familiaridad con los jugadores, entre el manager, esa conexión. Básicamente, extrapolar lo que se vive en el deporte. Ese es un entusiasmo que se construye en la escuela. Y deberíamos nosotros propiciarlo y apoyar a que todos los que estamos en la comunidad educativa, de alguna manera, independientemente de los colores partidarios o creencias religiosas, jugar como un equipo de pelota. Rafael, yo pienso eso. Agradecerte que hayas estado con nosotros, desearte suerte en este año, claro que sí. este inicio de año escolar y ojalá que avancemos. Gracias, don Percio. Despedimos a Rafael Amador Figaris, director de la Regional 15 de Educación del Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Los Alcarrizos. Vamos a una pausa y ya volvemos.